día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Continuar hablando acerca del tema que venimos desarrollando en estos domingos de julio, que fue el tema del siervo de Dios. ¿Quién, qué o cómo es un siervo de Dios? Y leíamos ayer con unos hermanos un texto que se encuentra en un evangelio, el evangelio de Mateo, en un momento en que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, usted recordará ese pasaje, venían con la mamá para pedirle a Jesús que cuando Él venga en el reino uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Y dice que los demás empezaron a enojar, los otros 10 discípulos, y se empezó a poner el ambiente un poco pesado. Pero Jesús les dice, miren, los gobernantes de las naciones las tiranizan, los que tienen poder ejercen sobre las personas opresión. Dice, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el primero, dice, va a ser el siervo. Dice, el que quiera ser grande, será el servidor de cada uno de ustedes. Dice, así como el Hijo del Hombre, decía Jesús, así como yo mismo, dice, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos, ¿no? Así que en primer lugar Jesús enfatizaba que Él vino como siervo. Y también recordábamos y leíamos otro pasaje donde el apóstol Pedro habla
a las personas que están trabajando en condición, o están viviendo, digamos, en condición de esclavos y de criados y de siervos también. Y él les decía, no solamente que respeten y obedezcan a los amos, sino que decía que para esto, dice, fuimos llamados porque el Mesías, Cristo Jesús, también padeció, pero fue obediente. Dice, y cuando fue llevado, dice, a la muerte, aún como cordero, enmudeció y no abrió su boca. O sea, citando la idea del profeta Isaías. Así que Jesús se identificó como siervo, y Pedro nos dice a través de su carta que nosotros fuimos llamados para seguir su ejemplo, para seguir sus pisadas. Bien, hace 2 domingos comenzamos a hablar de cómo era un siervo de Dios. Y veíamos esos cantos, esos poemas que figuran en el libro de Isaías. Y en el primer cántico, el que se encuentra en el capítulo 42, hay 7 nos, 7 no, o nis, que depende de la versión, de cómo va a ser el carácter de este siervo. Y vamos a verlo para recordarlo un instante. Isaías capítulo 42. El Señor comienza a hablarnos de su siervo, a quien Él sostiene, el escogido en quien se complace, que pone su espíritu sobre Él y que trae justicia a las naciones. Pero miren lo que empieza a decir a partir del versículo 2. No voceará, no gritará. Dice, ni alzará su voz. No la hará oír por las calles, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humeare, no vacilará, versículo 4, no desfallecerá. Y a través de estos 7 no, va marcando su carácter, cómo es un siervo de Dios. Y habíamos hablado de estas cosas hace 2 domingos hablando de sus características. El domingo pasado hablamos acerca de que un siervo de Dios, en Isaías 49, el segundo poema de estos siervos, es un siervo que trabajaba, un siervo que está seguro que su Señor lo respalda, pero que a veces la frustración o la forma de los resultados que él obtenía parecía que no eran el éxito que aparentemente debía tener. Este siervo habla, Isaías 49, y él decía, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, hizo mi boca, ¿se acuerdan? Una espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me hizo como una saeta aguda. Dice, mientras yo me decía, versículo 4, en vano me he fatigado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas, pero en realidad mi causa estaba siendo defendida por el Señor. Así que él había tomado la misión, él asumía el carácter que Dios le pedía, y este siervo comienza a trabajar, pero encuentra en su camino la frustración, encuentra el rechazo, encuentra que ante sus ojos quizás no eran los resultados que esperaban, pero él sabía que Dios lo estaba respaldando. Y un siervo de Dios, entonces, como nosotros debemos identificarnos con este siervo. Nosotros dijimos aquellos que hoy nos toca este rol, que nuestra iglesia, la iglesia del siglo XXI, por lo menos aquí en Buenos Aires, es una iglesia que debe ser una iglesia sierva, dispuestos a servir, dispuestos a bendecir a las personas, porque para esto, dice Pedro, fuimos llamados. Y quizás no tendremos en primera instancia el éxito a nivel humano, ¿no? Quizás no tendremos de repente los resultados que esperábamos, pero hay una seguridad, que el Señor está respaldando y el Señor está abogando por la tarea que hacemos. Él puso su espíritu en nosotros, Él nos llamó, Él nos dijo que éramos sus siervos, Él nos fortalece, Él nos cubre, Él nos sostiene, Él nos alienta. Y esto es lo que nos anima a seguir adelante, para hacer la obra que Dios nos encomendó. Nada más ni nada menos que la misión de llevar este mensaje como este siervo, de ser luz a las naciones y de volver a juntar a su pueblo para la adoración, para rendirle culto al Señor. Pero ahora tenemos un tercer poema y lo encontramos en Isaías capítulo 50.
Entonces hablamos del carácter, hablamos aún de sus frustraciones, hablamos de un poco de los resultados. Pero ahora Isaías 50 a partir del versículo 4. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios: Adonai Yahvé me dio lengua de sabios para saber sustentar con palabras al cansado. Cada mañana me despierta, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Adonai Yahvé me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me azotaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No aparté mi rostro de injurias y escupitajos, pero Adonai Yahvé me ayudará. Por tanto, no estoy abochornado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se acerque a mí. Sí, Adonai Yahvé me ayudará. ¿Quién me condenará? Ve ahí que todos ellos se gastan como vestidura, la polilla los comerá. ¿Quién entre vosotros teme a Yahvé y escucha por voz de su siervo? Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Impresionante poema. Impresionante. Aquí es este mismo siervo quien está hablando. Él ya había entonces moldeado su carácter, había comenzado su misión, había comenzado a servir al Señor, pero ahora dice que el Señor le da lengua de sabios. En otras versiones dice lengua de discípulos. Dice, ¿para qué? Dice, para saber ayudar al cansado. Y es interesante porque en la Biblia, cuando pensamos en sabios, ¿no?, es diferente quizás a otras tradiciones o a otros grupos religiosos, ¿no? Uno siempre piensa en un sabio y en las películas vemos generalmente gente mayor, un viejito de barba larga, con alguna túnica, sentado en algún lugar, ¿no? Y la gente lo consulta, es un sabio. Pero en la palabra de Dios, cuando habla de sabios, el sabio es aquel que mira y ve. El sabio es aquel que mira y ve. Recuerde las palabras del Coelet, ¿no?, del Eclesiastés. He aquí miré y vi. Sabiduría. Por eso dice aún Isaías, hablando de este siervo, no en el libro de la consolación, en esta parte, sino anterior, en el libro del Emanuel, cuando él habla también de aquel que vendría, dice, no va a juzgar según lo que ven sus ojos, va a juzgar, dice, con sabiduría. Y el sabio es aquel que mira, pero ve, que escucha, pero oye. El sabio es aquel que aprende de la vida. El sabio es aquel que asimila de las cosas que nos tocan vivir a diario el accionar de Dios. Miren, en la Biblia hay un libro que no menciona a Dios. ¿Se acuerda cuál es? Ruth. Ruth es uno de los libros que no menciona casi al Señor. Pero en Ruth vemos la historia, ¿se acuerda de esa mujer, esa joven moabita que habita en Israel y que consigue misericordia? Y es una historia preciosa. Pero vemos a Dios obrando y guiando la vida de Ruth a través de Noemí, a través de Booz, y cómo las cosas que le van sucediendo encajan en las experiencias que ella va teniendo y finalmente termina en la genealogía del Señor Jesucristo. O sea, el aprender de la vida, de las cosas que nos suceden, es lo que nos hace sabios. Por eso dice la Biblia que en los Salmos, que el necio dice, no hay Dios. El necio patalea contra la vida, contra las cosas que le pasan. El necio es aquel que protesta, el necio es aquel que no ve, que solamente experimenta las cosas y a través de sus sentimientos y emociones solamente juzga y evalúa su vida, su experiencia.
Pero este siervo decía, el Señor me dio una lengua de sabio para saber hablar, para aprender y saber hablar. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, para saber sustentar con palabras al cansado. Nuestra tarea, sustentar al cansado, al que no puede más, al que te lo dice, mira, yo ya no doy más, la verdad que no sé qué hacer. Entonces ahí el Señor te llena de sabiduría, ahí tenés que hablar. Así como recordamos en Santiago cuando se habla de la lengua, ¿se acuerdan que dice que cuánto fuego puede encender ese pequeño órgano? Dice qué destructivo puede ser. Santiago nos hace ver el lado negativo, pero acá el profeta Isaías nos hace ver en un siervo de Dios el lado positivo del buen hablar. El Señor te da sabiduría para que vos puedas sustentar, ayudar, alimentar a esa persona cansada, a esa persona agobiada. Dice, cada mañana despierta mi oído para que escuche como discípulo. Interesante esto, porque también este siervo, nosotros lo identificamos con el Señor Jesucristo, sabemos que está hablando de Él, sabemos que está hablando del Mesías, de Dios hecho hombre, pero Él dice, cada mañana yo escucho al Señor como un discípulo. Jesús podría levantarse a la mañana y cuando Dios le habla dice, para, ya lo sé, yo también soy Dios, yo también supe de todo aquello, yo también conozco todo, deja que yo voy a hacer, ¿no? Sin embargo, siempre el Señor decía, mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió, mis palabras no son mías, son las del Padre, el Padre trabaja, yo trabajo. En la obediencia y la sujeción al Señor. Y Él es el que tendría más derecho a pararse delante de Dios y decirle, yo ya sé. Sin embargo, Él dice, cada mañana yo escucho al Señor como un discípulo. ¿Cómo escuchás la palabra de Dios? Cuando el Señor te habla a través de la Escritura. Esto ya lo sé, este pasaje ya lo leí, este me lo sé de memoria, este lo saqué en la tarjetita del horóscopo evangélico, ¿no? La tarjetita que aparecen en las cajitas, dice esto. No. Cada mañana, dice el Señor, pone mi oído, me predispongo a escucharlo como que no sé, como que necesito aprender. Y es una realidad, porque la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios que cantamos, la fidelidad, la gracia, son eternas. Y qué bueno cuando el Señor puede hablarte de esta manera. Y no es tu actitud, este pasaje sí, ya lo leí. Otra vez va a predicar de esto mismo. Sin embargo, dice el Señor, sé sabio, poné tu oído como el de un discípulo, como de alguien que necesita escuchar. Y no solamente escuchar, necesita aprender, y no solamente aprender, sino vivirlo. Esa es la estructura que él va hablando, este siervo, de su propia experiencia. ¿Por qué? Porque está pasando de ser, primero, el siervo obediente, aquel señalado por Dios, aquel que el Señor fortalece. Empezó en el segundo cántico a ser ese siervo que encontró que en la vida también hay obstáculos y hay frustraciones, pero acá ya llega prácticamente al clímax, que después lo va a representar en el próximo cántico. Comienza el sufrimiento. ¿Sabe? Jesús sufrió lo que casi ningún hombre sufrió. Lo que ningún hombre sufrió en la historia. Comenzó quizás en el rechazo de su pueblo, cuando él por amor se despojó a sí mismo y vino a su pueblo. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice el Evangelio? No le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, despreciado por su pueblo. Y luego criticado por aquellos que deberían ser los sacerdotes de su pueblo. Y luego traicionado por uno de sus discípulos. Luego negado por uno de los más cercanos. Luego abandonado. Luego castigado, golpeado, azotado, escupido, insultado.
Y una vez lacerada su espalda, dice, aún los que me arrancaban la barba, se no escondí mi rostro. El Señor soportó todo ese dolor. Y luego, cargar la cruz, el camino al Gólgota. Su cuerpo perforado por los clavos. Por eso el autor de Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Padre, me preparaste un cuerpo para entrar en el mundo, para ser honorado. Por eso dice también el autor de Hebreos, tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque conoce todas tus experiencias, todo tu dolor, todos tus desengaños, todas tus frustraciones. Podemos traérselas a Él para poder dejárselas a Él y ser este siervo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y continúa hablando, dice, pero Adonai, versículo 7, pero Adonai me ayudará, por tanto no estoy abochornado. Luego de haber sido golpeado, luego de haber sido lacerado, dice, no estoy abochornado. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y el pasaje que sigue es un pasaje precioso y quizás usted le traerá a la mente a Romanos 8, cuando el apóstol Pablo habla, ¿no? Y él escribe a los romanos pensando posiblemente en este pasaje. Este siervo que aparte de ser rechazado, luego fue golpeado, lastimado, asesinado, traicionado, comienza a hablar y a decirnos que el Señor me ayudará. Sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? El Señor está al lado tuyo, en vos y con vos. Por eso nos llama a servir. Sabemos que quizás vamos a tener algún tipo de aflicción, rechazo, y uno va a ir muchas veces a servir a las personas, y las personas muchas veces no van a querer tu ayuda. Pero nuestra tarea es ayudar. Vamos a ser rechazados. Y vas a ir con tu mejor buena voluntad. Y quizás no vayas con un sanguchito, quizás vayas con un plato de comida, quizás vayas con un sobre, con una ofrenda. Y muchos te van a decir, no. Este siervo estaba preparado para esto. Este siervo estaba preparado para estas cosas. Dice, cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién me demandará? Si Adonai Yahvé me ayuda, ¿quién me condenará? Me recuerda el apóstol Pablo diciendo, si yo soy el que justifica, ¿quién nos condenará? Está pensando en este pasaje, en este siervo, en el Señor Jesucristo, recordando que es el que lo acompaña, el Dios que lo acompaña, que lo salva, que lo sostiene, que lo fortalece, que lo cubre con su sombra, que lo comisiona y que le habla cada día para alentarlo en la tarea. Y así continúa este salmo, porque realmente, aparte de ser un cántico, es como un salmo. Dice, sí, Adonai Yahvé me ayudará. ¿Quién me condenará? He aquí que todos ellos se gastan. ¿Quién entre nosotros teme a Yahvé y escucha por voz de su siervo? Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Querido hermano, querida hermana, estos son tiempos complicados, sí. Sabemos que hay mucha gente que necesita ayuda, es cierto, y nuestra tarea como siervos es acercarnos. Pero sabemos que también puede haber rechazo, también puede haber negación. También aún estas cosas pueden llegar a tu vida y a la mía. Pero es parte del ministerio cristiano. ¿Sabes? Vas a escuchar muchísimos que te van a decir, si Dios es rey, entonces vos sos el hijo del rey, sos un príncipe. Tenés que vivir en el Hilton, tenés que andar en una Ferrari, tenés que tener la mejor ropa porque sos un hijo de Dios y tenés que tener todo lo mejor. Pues sabe, la Biblia nos enseña que el Hijo de Dios no vino para ser servido, que siendo rico se hizo pobre para enriquecer a muchos. Que el Señor nos conceda como iglesia tener este corazón, ser una iglesia sierva, donde nosotros podamos producir para bendecir a los de afuera. De que también de afuera recibamos bendición y también entre nosotros poder sostenernos, alentarnos y animarnos al servicio a Dios. ¿Sabes? Si hacemos esto, vamos a estar haciendo la obra de Dios. Y el Señor nos va a defender. Y el Señor nos va a justificar.
y el Señor nos va a cubrir con su sombra y el Señor nos va a bendecir. Porque esta es su voluntad. Que el Señor te conceda en esta mañana un oído de sabio, de discípulo, un hablar con sabiduría, un vivir en la prudencia, en la misericordia y en la gracia de Dios, para finalmente hacer nada más y nada menos que lo que Jesús nos pidió, ser luz y sal, a un mundo contaminado, a un mundo enfermo. Señor, en esta mañana te damos gracias. Fue maltratado, mas Él se sometió.